Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 13 de mayo del 2016. Amados hijos de mi corazón inmaculado, me mantengo ante cada uno de mis hijos, por el deseo de mi hijo para que no sean confundidos. Hijos amados de mi corazón inmaculado, es necesario que cada uno en particular solicite mi asistencia para que como madre les tome de la mano y les conduzca a mi hijo. Cada llamado de ustedes es para mí el bálsamo que mi corazón ansía, para interceder por su salvación ante mi divino Hijo. No les dejaré, hijos, no les dejaré solos ante el enemigo infernal, que en este instante, mediante organizaciones creadas para bien del hombre, han creado la muerte, y ustedes lo ignoran. Confiando en la protección humana y estas organizaciones se entregaron al demonio. La tecnología ha avanzado y a la vez ha creado hombres que no piensan, que actúan como la mayoría. La ciencia mal empleada creada por el hombre es el arma con la que el mismo hombre se flagela. Miren hijos, cuánto sucede en la tierra. Se encuentra asfixiada por el hombre y su mal proceder. El pecado ha dejado de ser pecado para convertirse en blasfemia. Algunos templos han sido escenarios nauseabundos en donde el demonio se ha complacido y continúa complaciéndose. De esta forma es como ante todos ustedes, hijos míos, le cederán algunos templos al demonio, sacrílegamente. Los templos de mi hijo no son escenarios para espectáculos mundanos. La música que llama a Satanás, rey del mundo, no tiene que ser admitida donde se adora a mi hijo. El demonio se infiltra en la iglesia y ésta no mira la gran ofensa que causa al cielo. Hijos, no acudan a actividades sacrílegas dentro de los templos. Mis hijos deben expandir el conocimiento para no ser engañados ni confundidos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20, 25. No existe el punto medio en el espíritu. O son de Dios o son del demonio. El hombre en su locura por desacato a la ley divina y por la desobediencia, se ha transformado en la mayor amenaza contra sí mismo. Cuánto se duele mi corazón materno. Amados hijos de mi corazón inmaculado, no solo en Fátima sino en mis apariciones y en mis revelaciones al mundo, continúo con el llamado para que el hombre se salve. El camino tiene que ser constante. Para alcanzar la dicha de fusionarse a mi divino Hijo, se tienen que esforzar hasta que cada obra, cada acto que realicen, sea efectuado con la conciencia de que son hijos del Rey y esto les lleve a obrar y actuar como mi Hijo. Este proceder lo miran como un imposible, ante la agitación que ha tomado a la humanidad, mas esto no es imposible para quien desee ser más de mi Hijo, más espiritual, más cercano, más verdadero consigo mismo y con la voluntad divina a la que deben aspirar todos los hombres. El pueblo de mi Hijo será mayormente perseguido en su propio suelo. Cada criatura fiel a mi Hijo, vivirá la persecución anunciada cada uno de diferente modo. Ofrezcan cuanto vivan por la salvación de las almas. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la Trinidad Sacrosanta me ha confiado la protección de sus hijos, para que como madre del Verbo sea yo quien luche junto a ustedes contra las huestes del demonio, con la defensa de San Miguel y las legiones celestiales. Hijos míos, el espectro de la guerra ha dejado de ser espectro, ya vive en el embate, solo que silencioso, mediante una guerra de palabras y amenazas que pasarán a la acción, la temida y anunciada Tercera Guerra Mundial. No deben permitir que les implanten en el cuerpo humano el microchip. Ustedes tengan fe, que ni mi hijo ni yo consentiremos que el pueblo fiel marche bajo los delirios de los secuaces del anticristo que camina libremente por Europa, osando entrar hasta en la casa de mi hijo. Un arma superior a las conocidas por ustedes, se encuentra en poder de una potencia y ésta no dudará en darle uso si se siente amenazada. La gran locura del hombre creó el arma que puede causar la mayor devastación sobre la tierra. Basta ya, no continúen negando los llamados de mi hijo y mis llamados. ¿No comprenden que le dan mayor poder al demonio? El hombre no es solamente carne,
posee espíritu, alma, razón, 5 sentidos, inteligencia y voluntad, que al ofrecerlos y llevarlos a actuar en el camino de mi Hijo, se multiplican al infinito expandiendo el bien sobre toda la tierra y más allá al universo mismo. En un cuerpo enfermo proliferan las bacterias y los virus. Se multiplican si la enfermedad no es tratada a tiempo. Esto sucede con la tierra. Cada uno es un cuerpo que esparce el bien o esparce el mal, y con ello el mal atrae efectos negativos hacia la tierra misma, provenientes del universo. Por ello serán varios cuerpos celestes los que llegarán a la tierra. El hombre ignora cómo el bien o el mal influyen para bien o para mal. Mi profecía en Fátima no está concluida. La iglesia de mi Hijo padecerá el cisma. La humanidad no lo percibe ante la vida cotidiana acelerada. Ha alejado a mi Hijo ante ocupaciones humanas a las que le dan mayor prioridad. El pueblo de mi Hijo tiene que retomar la oración a San Miguel Arcángel, defensor de la iglesia de mi Hijo. No se ha cumplido mi pedido en Fátima, hijos de mi corazón inmaculado. Como madre les solicito la consagración a nuestros sagrados corazones, consagración personal y a la vez la del mundo. Derramo abundantes gracias para los que cumplan con mi pedido para este día. Realicé una petición mayor y esta detendría las penas a las que la humanidad se enfrentará. No fui escuchada. Hijos de mi corazón inmaculado, no se alejen de mi Hijo, reciban la Eucaristía, manténganse unidos, compartan la alegría que da el ser hijos fieles a la voluntad divina, posean sed de almas para que den frutos de vida eterna, mantengan la fe aun cuando crean que todo se ha perdido. Las legiones angélicas llegarán ante el asombro de toda la humanidad a rescatar al pueblo de mi Hijo, a mis hijos que he dado a luz a pesar de las tinieblas que han tratado de socavar a la iglesia de mi Hijo. El mal no prevalecerá. Aplastaré al tirano opresor de la humanidad, y le ataré para que no pueda escarnecer al pueblo de mi Hijo. Se han adentrado en el instante de los instantes, y mis hijos lo saben, instante de purificación. El pastor que ama a su rebaño, no lo entrega en manos enemigas, sino lo previene, lo lleva a otro pasto en donde no sea devorado. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi corazón inmaculado triunfará y ustedes, hijos fieles a mi Hijo, serán los que gozarán en el regazo eterno. Reciban mi bendición al leer este llamado y hacerlo vida. Les amo, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.